Buenos días otra vez. ¿Cuántos de ustedes están al día con la lectura de la Biblia del año? ¿No? Ok. Hoy es el quinto día de 2025, entonces tienen tiempo para ponerse al día. Okay. La semana pasada hablamos sobre la importancia de tener raíces cristianas fuertes. Esta mañana vamos a tener nuestro primer sermón sobre tener nuestras raíces en Cristo. Y la única manera de mantener nuestras raíces en Cristo es alimentándonos de la palabra de Dios. Nuestro texto principal para esta mañana es el Salmo 1, versículos 1 a 3, como Alejandro leyó. El Salmo 1 nos presenta una poderosa comparación entre una persona que se deleita en la ley del Señor y un árbol plantado junto a corrientes de agua. Para ser como ese árbol, necesitamos raíces fuertes, profundamente arraigadas en la palabra de Dios. Este pasaje nos enseña cómo la palabra de Dios sustenta y fortalece nuestras raíces espirituales, dándonos vida, estabilidad y propósito. Esta mañana vamos a explorar 3 puntos. Cómo la palabra de Dios sustenta nuestras raíces, la necesidad de estudiar y meditar diariamente en las Escrituras, y los frutos y bendiciones que vienen al vivir una vida arraigada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento que da fuerza y estabilidad a nuestra vida espiritual. Como un árbol necesita raíces profundas para mantenerse firme en medio de las tormentas, nosotros necesitamos estar profundamente arraigados en la palabra para resistir las pruebas de la vida. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2, versículos 6 y 7, por eso, de la manera que recibieren a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó y llenos de gratitud. Este pasaje nos recuerda que nuestra fe debe ser alimentada y fortalecida continuamente mediante el estudio y la obediencia a las Escrituras. La palabra de Dios es como el agua viva que nutre nuestras almas. Así como el cuerpo físico necesita comida para sobrevivir, nuestra alma necesita el alimento espiritual que solo la palabra puede proporcionar. El árbol del Salmo 1 no solo está vivo, sino que prospera, porque sus raíces tienen acceso constante al sustento necesario. Jesús también habló de esta verdad en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Sin la palabra de Dios, nuestras raíces espirituales se secan. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y tentaciones que buscan alejarnos de Dios. Si no estamos constantemente alimentándonos de la Escritura, existe el riesgo de ser como el árbol en tierra seca, sin vida ni frutos. Jeremías 17, versículos 7 y 8 refuerza este mensaje. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto.
La palabra de Dios nos da estabilidad, nos ayuda a resistir las pruebas de la vida y nos llena de esperanza incluso en los momentos más difíciles. La palabra de Dios es la base firme que nos permite crecer, fortalecernos y permanecer inquebrantables en nuestra fe. El Salmo 1 dice que el justo se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Esto implica una dedicación constante. No se trata solo de leer la Biblia de vez en cuando, sino de estudiarla, meditar en ella y dejar que transforme nuestro corazón y nuestra mente. Estar arraigados en la palabra de Dios significa no solo conocerla, sino vivir de acuerdo con ella. En Josué 1, versículo 8, Dios le dijo a Josué: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La meditación en la palabra no es un acto pasivo, sino un proceso activo en el que reflexionamos profundamente sobre lo que Dios nos está diciendo. Cuando leemos la Escritura con atención y oración, Dios nos guía, nos consuela y nos corrige. En 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto significa que necesitamos la palabra de Dios para ser guiados en nuestras decisiones cada día, para ser transformados en la imagen de Cristo y para ser equipados en el servicio del Señor. ¿Cómo podemos meditar en la palabra diariamente? Primero, estableciendo un tiempo diario. Busca un momento específico cada día para leer y reflexionar en la Escritura. Por ejemplo, antes de desayuno o después de tu día de trabajo, pero tal vez no cuando estás manejando al trabajo. Segundo, orando antes y después. Necesitas pedir a Dios que abra tu mente y tu corazón para entender su palabra. 3. Memorizando versículos. Niños, escúchame. Memorizando versículos. Cuando memorizamos versículos, llevamos la palabra de Dios con nosotros, en nuestros corazones, a todas partes. Puedes usar las hojas de los niños adultos. Puedes usar las hojas de los niños, por ejemplo, de versículos a memorizar. Es una tarea para todos nosotros. Y finalmente, aplicando lo aprendido. No basta con ser oidores. Debemos ser hacedores de la palabra, según Santiago 1, versículo 22. Y ahora David va a compartir este versículo con nosotros. No simplemente disponer de la palabra, pues así se engranaza a la práctica. Gracias. Cuando permitimos que la palabra de Dios nos nutra, comenzamos a dar fruto espiritual. El Salmo 1 dice que el árbol da fruto en su tiempo y que sus hojas nunca se marchitan.
Esto simboliza una vida que glorifica a Dios y beneficia a los demás. Gálatas 5, versículos 22 y 23 describe el fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Este fruto no es el resultado de nuestro propio esfuerzo, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros cuando estamos arraigados en la palabra. Además, vivir según la palabra nos trae prosperidad espiritual. Esto no significa que seremos ricos o que nunca enfrentaremos problemas, pero sí tendremos una vida plena y en paz con Dios. Jesús dijo en Mateo 7, versículos 24 y 25, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Cuando nuestras vidas están cimentadas en la palabra de Dios, tenemos una base sólida que nos sostiene en los momentos difíciles. De la misma manera que las fuertes raíces de un árbol viejo nos sostienen durante una tormenta. Esta mañana hemos visto que la palabra de Dios es esencial para nuestras vidas espirituales. Nos sustenta, nos guía y nos transforma. Pero para recibir estos beneficios, debemos comprometernos a estudiar y meditar en la Escritura cada día. Debemos hacer la Biblia una prioridad en nuestra vida. No solo leemos las Escrituras, sino también permitimos que ellas vivan en nosotros, moldeando nuestra mente y nuestras acciones. Como dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La roca de la que habla Jesús en Mateo 7, versículo 24, es su palabra, su evangelio, el cual nos guía hacia la salvación y la vida eterna. Pero para que nuestras raíces sean fuertes, debemos obedecer a su llamado. Esto comienza al responder el evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, según Romanos 1, versículo 16. Hoy el Señor te invita a fortalecer tus raíces y edificar tu vida sobre la roca de su palabra. Si no has obedecido el evangelio, te animamos a que lo hagas hoy. Si ya eres parte de su iglesia, pero sientes que tus raíces han sido débiles, Dios también te llama a volver a Él en arrepentimiento y oración. La invitación está abierta. Ven y planta tu vida en la palabra de Dios. Obedece su llamado, sé bautizado por inmersión para el perdón de tus pecados y comienza una vida nueva en Cristo, donde tus raíces podrán crecer profundas y fuertes. Si estás listo para aceptar la invitación de Dios o tienes otras necesidades, por favor hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.